Hola a todos y todas. En esta sesión vamos a continuar estudiando algunas de las propiedades químicas de los alcanos. En la clase anterior habíamos quedado en hacer un análisis un poquito más completo de lo que son los radicales. Ya habíamos mencionado el término radical o sustituyente. Pero veamos propiamente tal qué son los radicales en química orgánica, utilizando como ejemplo los alcanos. Los radicales se forman al remover un átomo de hidrógeno de un hidrocarburo. Y cuando aparece un radical, se modifica la terminación ano por hilo. Por ejemplo, ya vamos a mencionar los ejemplos. En realidad hay tres tipos de radicales: los primarios, los secundarios y los terciarios. En los primarios, lo que llamamos valencia, en realidad el enlace que queda libre, está siempre al extremo de la cadena. Entonces, ¿cómo se forma un radical? Cuando a un alcano, como el metano, por ejemplo, le sacamos un hidrógeno, se forma el radical metilo. Y este radical metilo supuestamente va a estar unido a una cadena de hidrocarburos más larga, un alcano más largo. Entonces, cambiamos de metano a metil. En el caso del etano, cuando uno de los carbonos del etano pierde un hidrógeno, se transforma en radical etil. Si el propano, que tiene 3 átomos de carbono, pierde un hidrógeno del extremo, va a ser un radical propil. Si el butano pierde un hidrógeno, si el carbono de cualquiera de los extremos pierde un hidrógeno, se transforma en el radical butil. Y así sucesivamente. En el caso del pentano, si sacamos un hidrógeno de cualquiera de los dos carbonos del extremo, hablamos de radical pentil. Y podríamos seguir eternamente, hablando del radical hexil, heptil, octil, nonil. Ahora, yo les dije que estos radicales, este radical que aparece acá y los otros que aparecen en la diapositiva anterior, son radicales primarios. ¿Por qué? Porque el carbono que perdió el hidrógeno y que queda con un enlace o valencia libre, está unido a un solo átomo de carbono primario. Todos los radicales generados a partir de carbonos que están en los extremos del compuesto son primarios. ¿Por qué? Porque vean este otro ejemplo. Este carbono perdió un hidrógeno, por lo tanto, el enlace o valencia que se une a la cadena principal, recuerden que los radicales, el término radical o sustituyente es lo mismo, o son sinónimos. Este carbono está unido a un solo átomo de carbono directamente. Este otro átomo de carbono está unido directamente a un solo átomo de carbono. Por lo tanto, si el radical tiene esta estructura, va a ser un radical de tipo primario. Repito, los radicales primarios se generan cuando los carbonos de los extremos pierden un hidrógeno y dejan un enlace o valencia libre que se puede unir a una cadena principal más larga. Ahora, los radicales como tal no tienen existencia per se. No se encuentran radicales, no pueden ustedes aislar radicales libres, porque siempre van a estar formando parte de un compuesto. Y esto ustedes ya lo han visto. Cuando veíamos, por ejemplo, los grupos metilo o etilo unidos a una cadena principal,
Esos radicales están en el contexto del alcano completo, ¿no es cierto? Bueno, y los radicales se denominan según el número de átomos de carbono, utilizando los prefijos met, et, prop, y la terminación va a ser siempre il. Con respecto a esto, hay alguna excepción a la regla que ustedes la van a comprender más adelante, pero por ejemplo, si nos salimos de los hidrocarburos, en este caso alifáticos, los alcanos, y nos introducimos en otro tipo de compuesto orgánico que es un derivado, básicamente, bueno, en este caso es más bien un éster. Resulta que en ese caso lo pueden nombrar como metilo, pero en el caso que estamos estudiando ahora, que se refiere a alcanos, a hidrocarburos alifáticos, siempre van a utilizar el término o el sufijo il. Cuando van delante en el nombre de un compuesto, lo tienen que nombrar como il, metil, etil, propil. No se usa metilo, etilo, propilo, ¿ya? En este caso tenemos un grupo metil unido a un compuesto aromático que se denomina benceno. Bien. Como existen los radicales primarios, también existen los radicales secundarios. Y ustedes tienen que saber reconocer. ¿Qué son los radicales secundarios? Son los que se generan cuando el enlace libre o valencia libre que forma parte del radical está en un carbono al interior de la cadena. Por ejemplo, el carbono unido a la cadena va a corresponder... olvidémonos del ejemplo por un ratito. Hay otra cosa que hay que decirle. Que el carbono del radical que está unido a la cadena principal va a ser siempre el carbono 1 del radical. Eso no lo deben olvidar. Y aquí tenemos un ejemplo. Este derivado o radical es un radical secundario. ¿Por qué? Porque el carbono que sustenta el enlace o la valencia libre, desde donde este carbono está unido a la cadena principal, y por eso se llama radical, se une a está unido a otros dos átomos de carbono. Por lo tanto, es un radical secundario. Ahora, con respecto a la numeración, los radicales, para poder nombrar un radical según Yupac y no tener que recurrir a los nombres comunes, lo que ustedes deben hacer es fijarse en el carbono que aquí aparece con el número 1 y que en realidad es el cabeza de puente. ¿Por qué se llama cabeza de puente? Porque está unido a la cadena principal. Pero además, este radical sustenta un grupo metil a este lado y otro grupo metil a este otro lado. Entonces, Yupac establece que en este caso van a tener que elegir la cadena más larga a partir del carbono donde está la ramificación. Si este es el carbono 1, hay dos posibilidades. El grupo etil o el grupo metil. Como la cadena más larga, etil, es más larga que el grupo metil, dentro del radical, esta va a ser la cadena principal. Entonces, dentro del radical, tenemos que el nombre que vamos a utilizar es etil. No etano, porque es un radical. Entonces, al carbono 1, que va a ser siempre el que está unido, repito, a la cadena principal, hay un CH3. Pero, como la cadena más larga es esta, y no los 3 átomos de carbono, porque el carbono 1 produce un clivaje, una partida, se parte el radical,
resulta que este grupo metil ahora va a estar unido al carbono 1 del radical etil. Entonces se nombra como 1-metil-etil. Y el nombre común, que yo en estas clases no le voy a dar mucha importancia, sería de isopropil. En este otro caso, también tenemos un radical secundario porque el carbono que está unido a la cadena principal, o el carbono que perdió el hidrógeno y generó el radical, que es el carbono 1, y que siempre va a ser el carbono 1, recuerden que aquí se produce en la cabeza de puente, el radical se parte. Eso significa que si este es el carbono 1, tienen que buscar la cadena más larga. Pero la cadena más larga no es de 4, porque este es el carbono 1. Entonces, si este es el carbono 1, este va a ser el carbono 2 y este va a ser el carbono 3. Cuando ustedes definen a este como carbono 1, tienen que elegir cuál va a ser el carbono 2. Y el carbono 2 va a poder ser cualquiera de los carbonos vecinos. Sin embargo, este carbono es único y define una cadena más corta. Por lo tanto, la cadena más larga va a ser el derivado de propil. La cadena más larga es propil. Y en el carbono 1 hay un grupo metil unido. Entonces el radical se nombra como 1-metilpropil. Y esto quedaría entre paréntesis si ustedes lo nombran como parte de un compuesto mayor. Tal como les indiqué en uno de los ejemplos, me parece, no sé si de la cápsula anterior o de esta. Entonces el carbono con la valencia libre o con el enlace libre está unido a dos carbonos y le queda un hidrógeno, y por eso se denomina radical secundario. Radical secundario. En el caso de los radicales terciarios, el enlace libre o valencia libre está también en un carbono al interior de la cadena, pero en este caso el carbono está unido a 3 átomos de carbono y no le queda ningún hidrógeno. Aquí tenemos un radical terciario. Este es el carbono 1, el que está unido a la cadena principal. Este fue el carbono que perdió el hidrógeno y se constituyó en un radical. Ahora fíjense que yo puedo, el carbono que está unido a la cadena principal siempre va a ser el 1. Y aquí yo tengo 3 opciones para numerar el carbono 2. Puede ser esta, esta o esta. Pero como son del mismo largo, son equivalentes. Entonces, el radical más largo es un grupo etil. 1, 2, un grupo etil. Y unidos al carbono 1 del radical, hay 2 grupos metilo. Entonces tienen que indicar la posición de estos 2 radicales metilo, en este caso estos, indicando, o escribiendo 1,1, que indica que los grupos metilo están unidos al carbono 1 del radical más largo. Y di indica que hay 2 metilos. Y el radical principal es, en este caso, el radical etilo. Entonces tenemos 1,1 dimetil, dimetil porque hay 2 radicales metilo, unidos al carbono 1 del grupo etil. Bueno, para terminar esta clase les dejo acá los nombres comunes con los cuales se nombran los radicales. Hasta cierto punto, para mí esto significa una complicación en el sentido de que ustedes eligen si se quieren aprender los nombres comunes de los radicales o no. Yo les recomiendo que usen la nomenclatura IUPAC, porque en las pruebas voy a usar la nomenclatura IUPAC. Y en esta última diapositiva es básicamente lo mismo de la anterior, solo que he agregado los nombres comunes de algunos otros radicales. Muchas gracias.